Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Quería compartirles en el día de hoy y darles la bienvenida al culto del día de hoy para que estemos adorando. Los invito a adorar y a invocar el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora quería compartirles un versículo bíblico de la palabra del Señor
¿Y qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esa en Apocalipsis 3:20. Y esto nos dice el Señor, y quería que ustedes piensen en esta palabra, ¿no? Que Él está a la puerta de nuestro corazón y Él llama, a la puerta de nuestras casas y Él llama. Él es un Dios respetuoso, ¿no? Nos respeta, Él está esperando a que nosotros abramos la puerta y lo dejemos entrar. Entonces quería compartir esta palabra, que es la que me llegó a mí, y invitarlos, ¿no? Invitar a que ustedes inviten al Señor Jesús a entrar a sus casas, en sus vidas, ¿no? Es algo muy lindo. Y bueno, ahora quería compartir una oración entregándoles esta reunión, este tiempo de oración y de alabanza a Él, y para poder también compartir la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, te pido de que tu Espíritu Santo esté tocando el corazón de mis hermanos y de todos los que estén oyendo en este día. Padre Santo, obra en las vidas de cada uno de ellos, dándole, Señor, sanidad espiritual y poniéndole, Señor, ansias de tu palabra. Bendice a cada uno de ellos y quédate, Señor, en este lugar, quédate en cada uno de ellos. Abre sus mentes, sus corazones para poder estar dispuestos a escuchar y adorarte en verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
desafías de nosotros, porque tú no nos dejarás ni nos desampararás. Gracias porque nos rodeas, Señor, con tu favor. Gracias, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Oh Santo Espíritu de Dios, unge mi corazón, tu luz divina brilla en mí con todo su esplendor. Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder. Oh Santo Espíritu, lléname. Oh Santo Espíritu de Dios, toma mi voluntad, hazme saber el gran poder de Cristo con claridad. Oh Santo Espíritu de Dios, dame tu gran poder. Enciende el fuego de tu amor muy dentro de mi ser.
Hola querido hermano, querida hermana, familia, Dios te bendiga en esta mañana, en este domingo. Quería compartir con ustedes una palabra en este momento de ofrendas, en este tiempo de adoración. En Romanos 11:33 dice qué profundas son, hasta el 36, la riqueza de Dios y su sabiduría y su entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Y quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? ¿Quién le ha dado algo antes a Dios para que Dios tenga que devolvernos? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. ¿Quién le ha dado algo antes a Dios para que Él mismo, para que Dios tenga que devolver a la humanidad, para que Dios tenga que devolver a cada persona? ¿Quién le ha dado algo antes a Dios? Porque el versículo 36 dice, porque todas las cosas, hermanos, hermanas, todas las cosas vienen de Dios. Y todas las cosas existen por Dios. Todo existe por Él y para los propósitos de Él, dice otra versión. Gloria para siempre a Dios. Amén. Gracias a Dios que todas las cosas subsisten por Él. El universo, la tierra, los cielos, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros ojos no alcanzan a ver, ni aún nuestra imaginación. El universo lo sostiene el Señor, nuestra vida la sostiene el Señor. Por eso dice que demos gloria para siempre a Dios, y vamos a dar gloria a través de las ofrendas, de los diezmos. Vamos a dar gloria a Dios, involucrándonos en el reino de Dios, amando el nombre del Señor, adorando el nombre del Señor. Y como dice también en Ruth 3:17, me encanta esa palabra, que vos, dice que le dio 6 medidas de cebada a Ruth. ¿Para qué? Como dice la palabra de Dios, para que no se vaya con las manos vacías. Así que qué bueno es cuando uno con las manos le da a Dios de lo que uno pudo haber trabajado, pudo haber cosechado, y que Dios diga, no te vas a ir con las manos vacías. Cuando uno invierte en el reino de Dios, por amor a Dios, por amor a su reino, por amor y por fe, porque lo hacemos por fe, no por vista, porque estamos confiando en Dios, también sabemos que Dios no nos deja ir con las manos vacías. Qué palabra hermosa. Y nos sostenemos en esta palabra porque todas las cosas que existen, las que ven nuestros ojos y las que no llegan, no alcanzan a ver porque no podemos ver todo, el universo entero, todo existe por Él, por medio de Él y para los propósitos de Él. Y le damos gloria a Dios a través de las ofrendas y a través de los diezmos. Amén. Oramos. Gracias, Padre, porque esta palabra es confiable, Señor, que todo lo sostiene, que todo lo sustenta, que todo lo puedes. Que en ti está nuestra esperanza, nuestra confianza, que no está puesta en el gobierno, no está puesta en el dinero, porque realmente cuando uno tiene a Cristo tiene la vida. Cuando uno tiene a Cristo tiene la felicidad porque lo tiene a todo. Todo lo tenemos en Cristo Jesús y como coherederos juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales gracias a tu obra, gracias a tu poder y gracias a ti, Señor. Y gracias porque sostienes todo el universo. ¿Cómo no podrás sostener nuestra casa, nuestra familia, nuestro futuro? Que depende de ti, Señor. Dependemos de ti y nos encanta depender de Dios, nos encanta depositar nuestra confianza en ti. Por eso te damos gloria a tu nombre y damos gloria a Dios cuando ofrecemos ofrenda y ofrecemos nuestros diezmos que te pertenecen. Estamos dando gloria al nombre de Cristo, que toda nación sepa que nosotros, tu pueblo, tus hijos, honramos a Dios, honramos el nombre de Cristo y lo ponemos bien en alto, ofreciendo con humildad, con gratitud,
de nuestro corazón, sabiendo de que todo proviene de ti, Señor. Y también la promesa que no nos dejarás irnos con las manos vacías. Gloria sea a Dios. Tú vas a llenar toda casa, tú vas a sustentar todo hogar, tú vas a proveer toda necesidad, porque si tú sostienes el universo, Padre, y si tú nos diste a Cristo, ¿cómo nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas? Oh Padre, gracias porque abrirás puertas, gracias porque sustentarás, gracias porque proveerás. En el nombre de Jesús recibe la gloria. Amén y amén. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. Muy bienvenidos a esta última reunión de este mes y daremos lectura al libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8, que dice así:
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Doy gracias a Dios por todos los que domingo tras domingo y día tras día nutren su fe por medio de la palabra de Dios. Porque nuestra fe no es una fe irracional, como algunos suponen. Nuestra fe se basa en evidencias y en la reflexión que se convierte en un culto racional, como escribió el apóstol Pablo diciendo que es vuestro culto racional, de Romanos 12:1. Porque la fe se nutre del conocimiento y no de la superstición. La fe nace y crece en el conocimiento y nunca se desarrolla en la ignorancia y nunca florece en la sinrazón. Y si alguno cree que la fe nace por generación espontánea, es decir, de la nada, está muy lejos de la verdad. Por eso doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han conocido la verdad y andan en la verdad, tal como escribió el apóstol Juan, diciendo: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y la verdad de Dios está atesorada y revelada en toda la Biblia, incluyendo a los profetas que estuvimos viendo durante todo este mes, a saber, la verdad de Dios en los profetas tales como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, y hoy nos enfocaremos en el profeta Miqueas, tratando de descubrir a Cristo en cada uno de ellos para robustecer nuestra fe y podamos decir con ellos: así ha dicho el Señor. Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién es como Jehová?, era de la región rural llamada Moreset, situada a unos 30 kilómetros al sudeste de Jerusalén, y profetizó durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, es decir, dentro de la 7ª centuria antes de Cristo. Por lo tanto, podríamos decir que fue contemporáneo del profeta Isaías. Dios lo envió para que hablase a una sociedad indolente y completamente corrompida, que había perdido todos sus valores morales. Miqueas la describe así: maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, y a los niños quitasteis mi perpetua alabanza. Sus jueces juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por un lado, los jueces juzgaban por cohecho. Juzgar por cohecho significa que eran jueces comprados por dinero. Cohechar significa sobornar, corromper con dádivas o dinero al juez durante el juicio. Es corromper a cualquier funcionario público para que contra la justicia o el derecho hagan o dejen de hacer lo que se les pide,
Y por otro lado, no solamente los jueces estaban detrás del dinero, sino también los sacerdotes. Porque el texto dice, sus sacerdotes enseñan por dinero. Más aún, sus profetas adivinan por dinero. Y para peor, creían que Dios estaba con ellos y decían, ¿no está Jehová entre nosotros? Nada malo nos puede pasar. La tarea de Miqueas era advertirles que Dios no pasaría por alto todo esto y que serían castigados y destruidos, y por lo tanto, antes que eso ocurra, debían cambiar su conducta y volverse de sus malos caminos y regresar a Dios. Sin embargo, dentro de su profecía admonitoria incluye una luz de esperanza y de restauración por medio de uno que será el Señor de Israel, es decir, el Cristo, donde podemos ver las evidencias de su presencia y doctrina. En derecho, una evidencia es una prueba determinante en un proceso judicial, pero en el lenguaje cotidiano, una evidencia es una muestra verificada que se obtiene de una investigación. Es algo que no se puede ocultar y queda en evidencia, por lo cual nadie puede negar su existencia. En primer lugar, vemos evidencias de una profecía ya cumplida en Cristo. En Miqueas capítulo 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña por estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No se puede negar que Miqueas profetizó que el Mesías nacería en un lugar llamado Belén. Es una evidencia que confirma la profecía acerca de Cristo. Belén está situada como a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, a 716 metros sobre el nivel del mar. Se piensa que ese poblado tiene unos 4.000 años de antigüedad y fue conocido también como Efrata, pero los árabes la llaman Beit Sham, que quiere decir casa de pan. Se puede decir que Belén está lleno de historia, porque aquí en Belén fue sepultada Raquel. En Génesis 48:7 dice, Jacob, su esposo, la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. En segundo lugar, aquí nació y murió Ibzan, uno de los jueces de Israel. Aquí se desarrolló la hermosa historia relatada en el libro de Ruth. Aquí nació y fue ungido el rey David. Aquí los valientes de David prorrumpieron en el campamento enemigo para traer agua para David. Aquí en Belén nació Jesús. Mateo capítulo 2:1, de quien Miqueas dijo, será el Señor en Israel. Y luego añadió, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque Jehová será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Es curioso que Cristo nació en Belén, un lugar llamado casa de pan, dado que el mismo Jesús se llamó el pan de vida. En Juan 6:35 leemos, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego en el versículo 48 Jesús volvió a repetir, yo soy el pan de vida. Lo dijo porque solamente Jesús puede llenar nuestro vacío existencial. Solamente Él puede saciarnos completamente
Solamente Él puede, con su presencia en nosotros, satisfacer nuestra hambre y sed de significado y propósito en la vida. Es también notorio que Dios haya escogido una población tan pequeña como Belén para el nacimiento de su Hijo, y no eligió a Jerusalén, la capital u otra ciudad importante, sino una diminuta aldea, como si Dios tuviese cierta predilección con lo que es pequeño o insignificante. Por ejemplo, cuando Jesús quiso comparar la fe, que es inmaterial, con algo material, la comparó con un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Y cuando pensó en evangelizar al mundo entero, eligió un pequeño grupo de hombres y dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y cuando quiso levantar a un maestro y teólogo para la iglesia, eligió a Pablo, quien escribió: a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando Jesús quiso enseñar acerca de la importancia de la humildad, tomó como ejemplo a un niño, un pequeño, para mostrar que cuando uno más se humilla, cuando más se baja, es entonces cuando más crece, diciendo: cualquiera que reciba a este niño mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Podemos subrayar la frase: porque el que es más pequeño entre todos, ese es el más grande. Pero tú, Belén Efrata, pequeña por estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y no un señor o gobernante como cualquier otro gobernante, ni siquiera como lo fue el rey David, con todas sus limitaciones, sino uno del cual se dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En segundo lugar, vemos las evidencias de la doctrina de Cristo. En Miqueas 6, del 6 al 8, hemos leído al comienzo: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Segrará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las preguntas que hace Miqueas son las preguntas que la humanidad se hizo en el devenir de la historia. ¿Con qué me presentaré ante Dios? Porque antiguamente, cuando uno pedía una audiencia a un rey, era impropio que vaya con las manos vacías. Algunos se presentaban con obsequios de mucho valor. Todos sabían cómo debían presentarse ante un rey o soberano, pero ¿cómo debían presentarse ante Dios para caer en gracia y ser escuchados? ¿Cómo lograr el favor de Dios? ¿Qué puedo traerle a Dios que realmente le guste y que realmente valore? ¿Le gustará que le presenten miles de corderos en sacrificio? Y la respuesta implícita fue: no, no puedo comprar a Dios de esa manera. ¿Le gustarían 1,000 arroyos de aceite? Y también la respuesta fue: no, no es lo que Dios quiere. Le ofrecería la vida de mis hijos como lo hacían los paganos cuando quemaban a los bebés en el altar de sus dioses. Absolutamente no.
Entonces, ¿qué realmente quiere Dios? Y la respuesta fue, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Solo esto? Sí. Solamente te pide estas tres cosas. Este enfoque de lo que Dios nos pide coincide con la doctrina de Jesucristo sobre la justicia, sobre la misericordia y sobre la humildad. Según Miqueas, Dios nos pide solamente hacer justicia. Hacer justicia en este contexto es ser equitativo con todos. Es decir, guiarse por el equilibrio en las decisiones más que por la letra de la ley. Por eso, si Dios nos pide que hagamos justicia, entonces debemos hacer justicia al menos en 5 áreas. Justicia con nosotros mismos, como escribió Pablo en Romanos capítulo 12:3. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es decir, que sea justo consigo mismo, que sea sensato, que use bien la cabeza. Pensar con cordura es reconocer las limitaciones propias y no creer que uno pueda hacer todo solo, porque eso sería tener un concepto de sí mismo más alto que el que debería tener. Hacer justicia con uno mismo, reconocer que necesitamos de los demás. Pensar con cordura o con justicia de uno mismo es también no tener un concepto más bajo que el que se debe tener. Ser justo es no menospreciarse y pensar mal de uno mismo, porque nos convertiríamos en personas negativas y depresivas. Por eso pregunto, ¿te haces justicia a ti mismo? También debemos hacer justicia con nuestra familia, ser justos con los padres, honrándolos como nos enseñó Dios, y justo con los hijos. Los padres deben considerar a sus hijos todos por igual, sin favoritismos que produzcan celos o conflictos. Debemos ser justos con los ancianos, sabiendo que todos llegaremos a esa edad y seremos tratados tal cual como ahora los tratamos a ellos. La verdadera piedad comienza con la propia familia. Como dijo Pablo, el que no provee para su propia casa o familia es peor que un incrédulo. Aparte de la familia, debemos hacer justicia con los subordinados, sean empleados, obreros, alumnos o de rangos inferiores en regímenes militares. En Colosenses capítulo 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Debemos tratarlos bien, con respeto y honra. Debemos pagarles puntualmente y sin retaseos. Y para ser justos, debemos valorar su trabajo. Debemos también ser justos con los obreros, empleados y subalternos, como ellos. Debemos hacerlo la misma justicia con los superiores o con las diferentes jerarquías. Sean patrones, jefes, capataces, dueños, responsables de áreas, gerentes. En Colosenses 3:22, Pablo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Por último, debemos hacer justicia con Dios, tal como lo vimos en el estudio del libro de Oseas, para no pensar mal de Dios. Pero también Dios nos pide misericordia, solamente amar misericordia. La misericordia
es más que un sentimiento de compasión o lástima por los que sufren. La misericordia es una práctica, misericordia es acción, es tener un corazón solidario con los necesitados. Aquellos que se ocupan de la cultura de los libros, la música, el arte, se dice que aman la cultura, ¿verdad? Los que se ocupan del deporte, se dice que aman el deporte. Los que todo el tiempo hablan de política, se dice que aman la política. Los que viven cultivando y cuidando flores, se dice que aman la floricultura. Y así podríamos continuar hablando sobre todas las cosas que amamos. Pero aquí Dios nos pide una cosa, una sola cosa, que amemos la misericordia. Que nos ocupemos de la misericordia, que sea nuestro tema de conversación y desvelos. Solamente amar misericordia ha pedido Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:32 que debemos ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y amar la misericordia es algo que Dios nos pide por nuestro propio bien, porque en Proverbios 11:17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. En otras palabras, el que tiene misericordia de los que sufren, en realidad se hace bien o se beneficia a sí mismo. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Por un lado, Dios nos pide que hagamos justicia y por otro nos pide que amemos misericordia. Es decir, que seamos rápidos en perdonar, dispuestos a comprender al otro, lentos para enojarnos y abiertos a la empatía. En tercer lugar, ¿qué nos pide Dios? Solamente humillarte ante tu Dios. Humillarse significa inclinar la cabeza o una parte del cuerpo como señal de sumisión y acatamiento. Es dejar de lado el orgullo y dar la razón a Dios. Humillarse es deponer cualquier actitud en contra de Dios. Es precisamente lo que hizo el rey Josías cuando escuchó la lectura del libro de la ley de Dios. Él se humilló ante Dios y fue a consultar a Dios por medio de la profetisa Hulda, quien le dijo, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Aquí podemos ver que Dios oyó su oración por una razón. El rey se humilló ante Dios. Jesús enseñó en varias ocasiones y en diferentes maneras diciendo que el que se humilla será enaltecido. Ser enaltecido significa ser alabado por los méritos y logros. Es recibir un reconocimiento y honores públicos. Por tanto, el que se humilla será elevado a una posición de mayor honor, prestigio y reconocimiento. O también el que se humilla será nombrado para el puesto más alto. Santiago capítulo 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y 1 Pedro 5:6 dice algo similar, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Nos humillamos cuando aceptamos los caminos de Dios, los tiempos de alegría y de sufrimiento, los momentos de ganancia y también de pérdida. En definitiva, nos humillamos cuando reconocemos que todo lo debemos a Dios. Como dice aquella canción que tantas veces la hemos cantado, ¿verdad? De Marcos Lloraide, que dice, mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí.
porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Si en mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mis canciones y todo se lo debo a Él. El libro del profeta Miqueas concluye con una hermosa y preciosa promesa que dice: Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una gloriosa promesa que se cumple por medio de Jesucristo cuando lo recibimos en nuestro corazón. Cuando nacemos de nuevo por medio de la fe y el poder de su gracia. Cuando después de habernos alejado de Él y de la iglesia regresamos a sus brazos con todo un sentido arrepentimiento. En ese momento Dios echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados como lo ha prometido y nunca más se acordará de ellos. Solamente imaginemos esto. Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. ¿Quieres realmente recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿Y quieres que todos tus pecados sean borrados, que sean arrojados como hemos leído en Miqueas, que Dios promete arrojarlo a lo profundo del mar? Nadie podrá sacarlos de allí. Nunca. Dios se olvida para siempre. Qué hermoso cuando Dios nos transforma mediante el poder de su Santo Espíritu. Y solamente eso espera, que creamos en Él, que lo recibamos en nuestro corazón. Como dice el Evangelio según San Juan, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres ser una hija de Dios? ¿Por qué no lo recibes en tu corazón en este día? ¿Por qué no oramos juntos? Amén. Señor, recibe mi oración. Perdona todos mis pecados. Creo en tu palabra, que nunca más tendrás memoria de ellos, porque a partir de este momento, todos habrán sido perdonados, porque yo recibo en mi corazón a Jesús como mi Salvador. Gracias en tu nombre. Amén. Dios te bendiga. Recibe un abrazo, amada iglesia, hermanos queridos, que tengan una semana preciosa, bendecida. Y también mientras ahora escuchamos el instrumental, estemos orando unos por otros. Qué hermosa es la oración de la iglesia. Y qué poderosa es cuando juntos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.